Hola a todos, soy Alexandra Proaño de Alexandra Proaño 3D. Hoy vamos a hablar de una de las funciones nuevas más interesantes que llegaron con V-Ray 7 para SketchUp, el Night Sky o cielo nocturno. Si alguna vez intentaste hacer un render nocturno convincente, probablemente te encontraste con el mismo problema que le pasa a la mayoría de gente. O el cielo queda completamente negro, o tienes que buscar un HDRI nocturno que encaje con tu escena. Con Night Sky, V-Ray nos da una alternativa muy interesante. Un cielo paramétrico que podemos ajustar directamente dentro del programa. Esto significa que podemos controlar la luna, las estrellas, el color del cielo e incluso su iluminación sin depender de imágenes externas. En este vídeo te voy a enseñar cómo configurarlo correctamente paso a paso, porque hay algunos detalles importantes que debes conocer para que funcione bien. Lo primero que debemos entender es qué es exactamente Night Sky. Night Sky es un modelo de cielo paramétrico que simula un cielo nocturno con la luna y las estrellas. La ventaja principal es que no necesitas usar una imagen HDRI para crear un entorno nocturno creíble. Esto, por supuesto, tiene varias ventajas. Puedes controlar el cielo directamente desde V-Ray. La iluminación es coherente con el cielo y puedes ajustar la luna, las estrellas y el color del cielo fácilmente. Y además, es mucho más flexible si quieres cambiar la escena rápidamente. En otras palabras, es una herramienta que te permite construir un render nocturno bastante resultón con muy pocos elementos. Pero claro, hay una condición importante para que funcione correctamente. Para que el cielo nocturno funcione, debemos cumplir dos requisitos importantes. El primero es que debemos usar el modelo de cielo que se llama PRG Clear Sky. Este modelo de cielo es el único que permite activar los parámetros del Night Sky. El segundo requisito, bastante obvio, pero muy importante, es que el ángulo vertical del Sol debe ser negativo. Esto significa que el Sol tiene que estar por debajo de la línea del horizonte. ¿Por qué? Porque si el Sol está por encima del horizonte, V-Ray entiende que es de día. Y claro, si es de día, no aparecerán ni la luna ni las estrellas en el render. Por lo tanto, necesitamos simular que ya es de noche. Hay dos formas de hacerlo. La primera es la que se encuentra en los ajustes de sombras de SketchUp. Aquí lo único que hay que hacer es coger el selector de la hora y elegir una hora que sea muy tarde, por ejemplo, las 10 o las 11 de la noche. O incluso, si quieres, puedes hacerlo a medianoche. Esto hará que el sol se sitúe por debajo del horizonte. El segundo método es utilizar la orientación personalizada que tienes dentro del Asset Editor, en los ajustes de la Sunlight. En este caso, además de encender la orientación personalizada, lo que tendrás que hacer es ajustar el ángulo vertical para que esté por debajo del horizonte, es decir, utilizar un ángulo negativo. Una vez que el sol está bajo el horizonte, ya podemos empezar a trabajar con el cielo nocturno. Aquí hay un detalle muy importante que conviene entender. En este sistema, la Sunlight controla la luna y las estrellas, pero el color del cielo y la iluminación general del entorno dependen exclusivamente del background del environment. Esto significa que si haces un render y ves que el cielo es demasiado oscuro y por lo tanto quieres aclararlo para que tenga, por ejemplo, un tono más azulado, lo que tienes que hacer es modificar el valor del background, que se encuentra en la pestaña de Settings. En este punto tienes que ir a la pestaña Environment y cambiar este valor que por defecto es 1. Si aumenta su intensidad o cambia su color, podrás obtener cielos más azulados, cielos más oscuros o claros, o incluso cielos con tonos más cálidos. Este ajuste es muy importante porque define la atmósfera general de tu render nocturno. En este caso, como podemos ver que el cielo está bastante oscuro, lo que vamos a hacer es subir este valor
digamos a un 3. Hay que tener mucho cuidado con no subir este número demasiado, porque la iluminación del background no es la que tiene la mejor calidad del mundo. Por lo tanto, si la subes demasiado, puedes generar imágenes que tengan demasiado ruido y en donde la iluminación no se vea del todo realista. Como podemos ver ahora en pantalla, el haber aumentado este número de 1 a 3 ha generado un cielo que ahora tiene una tonalidad un poquitín más azulada. Por el momento lo vamos a dejar así, pero es importante entender que este parámetro se podrá ajustar más adelante en el render final, utilizando el Light Mix. Ahora vamos a ver los parámetros de la luna, que es uno de los elementos más interesantes del cielo nocturno de V-Ray. Un primer detalle importante es que si activas la luna y al renderizar no aparece en la imagen, no significa que no esté funcionando. Simplemente significa que está fuera del encuadre de la cámara. Esto es algo muy habitual y que además puedes comprobar de una forma muy fácil, siempre que utilices el render interactivo. Si lo habilitas y después utilizas la herramienta girar para comenzar a rotar la cámara, ya sea en sentido horario o antihorario, encontrarás que en algún momento la luna va a aparecer en el cielo. Ahora mismo, fíjense, está completamente atrás de la cámara, tal cual tenemos planteada nuestra escena. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ajustar su posición. Un tema importante que suele confundir muchísimo al principio es que intuimos que para girar la luna, lo que tenemos que utilizar es el parámetro de orientación personalizada del Sol. Sin embargo, este parámetro no modifica la luna, ya que solamente afecta a la posición del Sol. Si queremos mover la luna, lo que tenemos que hacer es utilizar los parámetros que tenemos en la pestaña propia de la luna. Estos son el azimut y la elevación personalizados. El azimut es el parámetro que controla la posición horizontal de la luna, es decir, si la luna aparece más a la izquierda o más a la derecha en el cielo. Por otro lado, la elevación controla la altura de la luna. Con este parámetro decidiremos si la luna está cerca del horizonte, a media altura o más alta en el cielo. Una vez que la luna está donde quieres, entonces puedes empezar a ajustar su apariencia. En este caso, vamos a hacer un render rápido y vamos a imaginar que queremos colocar la luna a la izquierda de la casa, más o menos en este punto por aquí. Si quisiéramos colocarla en una posición más exacta, por ejemplo, sobre una de las líneas verticales de la guía de los tercios, entonces lo que tenemos que hacer es habilitarla en la imagen para poder utilizarla como referencia. Recuerden que esto se hace aquí en el panel de correcciones de la imagen, siempre que cliquen en el botón para agregar una capa y elijan esta última que se llama Proportion Guide. Yo ya la tengo habilitada, está aquí arriba, por lo tanto lo único que tengo que hacer es encenderla. Ahora que ya tengo mi referencia, voy a calcular aproximadamente qué ángulo horizontal y vertical tengo que utilizar para que la luna aparezca aquí. Un detalle importante es que en el momento en el que habilitamos el azimut y la elevación personalizada, se aplicarán sobre la luna un ángulo horizontal y vertical 0. A efectos prácticos, esto significa que si utilizamos la vista en planta, la luna estará en algún lugar por aquí. Esto es así porque esta línea de aquí, o la parte superior de la pantalla en todo caso, para SketchUp siempre es el ángulo horizontal 0. Y además tomemos en consideración también que la luna estará justo sobre el suelo, ya que su ángulo vertical o su elevación también es 0. Volviendo a la escena, y si visualizamos el render, tenemos que calcular más o menos qué ángulo tenemos que utilizar para que la luna quede por aquí. Si el horizonte está aproximadamente por aquí, tenemos que calcular qué ángulo tenemos que ir para arriba. Yo me puedo imaginar ahora mismo, muy a ojo tengo que decirlo, que el ángulo debe estar entre los 10 y los 20 grados. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora mismo es utilizar un ángulo, digamos, de 10 grados. Por otro lado, si utilizamos este punto como referencia, que sería más o menos el centro de la imagen sobre el horizonte,
tenemos que tomar en consideración que por aquí vamos a estar a 45 grados. Si estos son 45 grados, más o menos por aquí estaremos a 22,5 y yo diría que en este punto más o menos deberíamos estar alrededor de los 15 grados. Así que voy a poner aquí 15 grados. Y voy a hacer un nuevo render de prueba. Esto lo estoy haciendo ahora mismo con el render progresivo, pero es importante saber que también se puede hacer con el render interactivo si queremos verlo todo al tiempo real. Como podemos ver, la luna no aparece por ningún lado, por lo tanto, aquí hay un error o un fallo de cálculos. Mirando los parámetros que he hecho, me he dado cuenta ahora mismo que sí que he cometido un error, y es que el ángulo del azimut siempre comienza a contarse en el sentido horario. Por lo tanto, estos 15 grados que he aplicado aquí no han sido hacia la izquierda, sino hacia la derecha. Así que lo que voy a hacer aquí es hacer 360 menos 15, que son 345, y volver a realizar un render de prueba. Como podemos ver, aquí está la luna. Sin embargo, he cometido un nuevo error, o digamos que mi cálculo no ha sido del todo acertado, porque está un poco más abajo de lo que yo quería y también un poco más a la izquierda. En este caso voy a subir un pelín el ángulo, vamos a decir 350, y en altura creo que 15 grados será demasiado, voy a ponerme en un punto medio, digamos 12,5, y voy a hacer una nueva prueba. Diría que el ángulo vertical ya está bien, pero con los 350 me he pasado un poquitín, así que vamos a corregir ligeramente, vamos a terminar utilizando un ángulo de 348, voy a probar 349, le quitaré únicamente un grado. Y este espero que sea mi último render de prueba. Ya está, ni siquiera tengo que dejarlo terminar, así que voy a parar el render. Ahora sí podemos comenzar a ajustar la apariencia de la luna. El primero de los parámetros es el que se llama el Size Multiplier. Este número que aparece aquí es el que determina el tamaño de la luna. En mi caso, como se puede ver, la luna es muy pequeñita y yo quiero que tenga un poco más de protagonismo en la imagen. Así que voy a multiplicar su tamaño, digamos, por 5. En este caso, lo que haré es que la luna sea, insisto, 5 veces más grande. El siguiente parámetro es el que se llama Direct Light Multiplier. En este caso, este número es un factor que determina y controla qué tanto brilla la luna. Es el brillo directo de la luna. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado. Si subimos demasiado este valor, la luna se va a ver quemada en el render y además va a perder todo el detalle del dibujo de la luna. Lo ideal en estos casos, por lo tanto, es mantener un brillo suficiente para que la luna destaque y brille en el cielo, pero sin que pierda la textura. Vamos a probar un valor de 5 y vamos a hacer un nuevo render de prueba. Ahora que he terminado el render, puedo decir que el tamaño de la luna me gusta, pero creo que podría brillar un poquitito más. Así que voy a cambiar este valor de 5 a 6, solamente para darle un poquito más de importancia sobre el cielo. Y vamos a pasar al siguiente parámetro que se llama Indirect Light Multiplier. En este caso, este es el ajuste que controla la luz que la luna proyecta sobre la escena y sobre todos los elementos que la componen. Es decir, cuánto va a iluminar todos los objetos que hay en nuestra escena. Tenemos que tomar en cuenta un dato muy importante y es que en la vida real la luna no ilumina tanto como el sol. La idea básicamente es que aporte matices al cielo y a la escena, pero no que ilumine todo. Vamos a probar en este caso un valor, digamos, de 50 para ver qué pasa. Diría que 50 no es suficiente. Vamos a multiplicar esto, digamos, voy a subirlo bastante, voy a poner un 500 a ver qué pasa. Yo creo que podemos subirlo un poco más, sobre todo porque lo que me interesa con la luz de la luna en este caso es que me ayude a que la fachada no esté negra. Por lo tanto, necesito que ilumine un poco más. Perfecto. Este es el valor con el que me voy a quedar finalmente. Me parece que me está dando un resultado bastante correcto porque me está ayudando a darle un poco de luz a la fachada. Algo que no me ha gustado, sin embargo, es que me parece que el subir el valor aquí de 5 a 6 no ha sido lo más acertado,
Voy a volverlo a bajar porque creo que estamos perdiendo un poco de detalles en el dibujo y la textura de la luz. Otro parámetro que podemos tocar es el Glow Multiplier. En este caso, este parámetro lo que controla es el resplandor alrededor de la luna. Es un pequeño halo de luz que puede quedar muy bien porque es un efecto que suele aparecer cuando tomamos fotografías de la luna. Ahora, es importante también saber que si lo exageramos, lo que va a ocurrir es que vamos a perder detalle de la luna y también realismo. Por lo que la recomendación en este caso sería usar un brillo muy sutil que nos ayude a dar un poco de realismo, pero sin pasarse. Tenemos un 0.2 ahora mismo. Voy a probar subirlo a 0.3 para ver qué pasa. Yo creo que finalmente me voy a quedar con el valor de 1 para el Glow Multiplier porque me parece que le da un resplandor sutil pero bastante bonito. El siguiente parámetro se llama Filter Color. En este caso nos ayuda a definir el color de la luna. Esto se puede controlar con la temperatura del color. Por ejemplo, si cambiamos el color aquí y le aplicamos una temperatura de color más cálida, lo que haremos será darle una tonalidad más anaranjada o amarillenta a la luna. Mientras que si hacemos lo contrario, haremos que cada vez sea más blanca. El tono anaranjado no me gusta, por lo tanto lo voy a dejar en blanco como estaba originalmente porque me parecía que el tono de la luna en ese caso era bastante más bonito y más realista. Otro de los parámetros muy interesantes y que me gusta mucho son la fase y la rotación personalizada. El primero controla la fase en la que se encuentra la luna. Podemos elegir entre luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, etc. En este caso, el número 0 o el ángulo 0 se corresponde con la luna llena. 90 grados es el primer cuarto, 180 grados es la luna nueva y 270 grados es el cuarto menguante. En este caso, creo que podemos aplicar... Vamos a poner 90 grados para que sea el primer cuarto. Y luego tenemos la rotación personalizada. Como referencia en la página oficial de Chaos, lo que nos dicen es que el ángulo 0 se corresponde con la apariencia de la luna en su punto más alto en el hemisferio norte, mientras que si colocamos 180 grados será lo mismo pero en el hemisferio sur. Vamos a hacer un render de prueba para ver cómo se ven estos parámetros si utilizamos el primer cuarto y la rotación 0. No me gusta del todo, así que creo que no me voy a ceñir exclusivamente a los parámetros estándar. Voy a probar, digamos, aquí 110 grados. Y se me ocurre que aquí puedo probar, no sé, 45 grados. Solo para ver qué pasa. Fíjense, ahora tengo la luna. Tengo que decir que me gusta mucho, la voy a dejar así. Pero en todo caso, aquí lo que tenemos que hacer es experimentar mucho. Yo en estos casos lo que suelo hacer siempre es habilitar el render interactivo, comenzar a tocar valores, primero los de la fase para que se muestre la parte de la luna que me interesa o la que más me gusta en este momento, y después toco la rotación para que tenga la orientación más adecuada para mí. Ahora vamos a ver los ajustes de las estrellas. Lo primero que debes saber es que cuanto más oscuro esté el cielo, más visibles serán. Por lo tanto, el brillo del cielo nocturno influirá mucho en cómo se perciben las estrellas. Fuera de este detalle, la mayoría de parámetros son similares a los de la luna. Por ejemplo, tenemos aquí el Size Multiplier, que controla el tamaño de las estrellas. Puede ser tentador subir el tamaño para que se vean más en el cielo, pero ten cuidado porque si este valor es muy alto parecerán irreales. Voy a probar un valor de 2 para ver qué pasa. El siguiente parámetro es el Size Difference Multiplier. En este caso es un número que determina la diferencia de tamaño que hay entre las estrellas más grandes y las estrellas más pequeñas. Es un factor, digamos, que define la variación en el tamaño de las estrellas. Esto lo que hace es crear un efecto más natural, porque en el cielo real las estrellas no tienen todas el mismo tamaño. Pero ojo, hay que tener cuidado, ya que si el valor es demasiado alto, algunas estrellas serán demasiado grandes
y otras, al ser demasiado pequeñas, desaparecerán. Voy a poner una variación de 0.1. El siguiente parámetro es el Direct Light Multiplier. Igual que ocurría con la Luna, este parámetro controla el brillo de las estrellas. Aquí también es importante mencionar que un valor moderado suele funcionar mejor, ya que nos interesa que la Luna resalte más que las estrellas. Probaré un valor de 50. El siguiente parámetro es el Indirect Light Multiplier, que controla la luz que las estrellas proyectan sobre la escena. En la mayoría de los casos, este valor suele mantenerse bastante bajo, porque no necesitamos que las estrellas den una gran luminosidad al entorno. Vamos a probar un valor de 10. Por último, aquí tenemos un parámetro nuevo, que es el Milky Way Multiplier. Este parámetro hace aparecer la Vía Láctea. No siempre es realista en escenas arquitectónicas, pero puede quedar muy bien si buscas un efecto más artístico o si realmente estás en un entorno en el que la Vía Láctea es visible habitualmente. Ahora que hemos definido estos parámetros base de prueba, vamos a realizar un render a ver qué tal han quedado. Como podemos ver, algunas estrellas ya han aparecido en el cielo. Viendo el resultado, creo que el tamaño es bastante correcto, pero creo que podrían brillar un poquitín más. Por lo tanto, voy a subir este valor de 50 a 75. Ahora sí creo que el resultado me gusta, por lo tanto, vamos a dejar la escena de esta manera y vamos a continuar con el último paso, que son los retoques finales. Antes de pasar al render final, quiero enseñarte 3 pequeños cambios que he hecho en la escena con respecto a la versión que hemos estado utilizando hasta ahora. Son cambios muy sencillos, pero que ayudan bastante a mejorar el resultado final. El primer cambio es que he vuelto a mostrar los árboles del jardín. En realidad, los árboles han estado en la escena desde el principio. Lo único que hice fue ocultar su etiqueta mientras ajustábamos el cielo nocturno. La razón, muy simple, hacer pruebas más rápidas. Cuando estás trabajando con iluminación o haciendo renders de prueba, es buena idea ocultar elementos que no son necesarios en ese momento. Así el cálculo del render es más rápido y puedes realizar los cambios con una mayor agilidad. Ahora que el cielo ya está configurado, lo lógico es volver a activar la etiqueta para que los árboles formen parte de la escena final. El segundo cambio tiene que ver con la iluminación. Al ver el render de prueba, me daba la sensación de que a la escena aún le faltaba un pequeño punto de luminosidad, sobre todo en el jardín que aparece en primer plano de la imagen. Para solucionarlo, he añadido una serie de OmniLights detrás de la cámara. La idea es simular una luz que podría venir de las farolas de la calle, por ejemplo. Si miras mi Asset Editor, verás que las he nombrado como farolas. Los ajustes que he hecho son bastante simples. He ajustado la intensidad de la luz, he definido un color ligeramente cálido y he modificado el valor del Shadow Radius. Este último parámetro es importante porque permite suavizar las sombras que proyecta la luz. En una escena exterior nocturna, normalmente no queremos sombras demasiado duras, así que aumentar un poco este valor ayuda a que el resultado sea más natural. En mi caso he optado por esta solución porque es rápida y funciona bien para lo que quería conseguir, pero es importante que sepas que no es la única forma de hacerlo. Otra opción muy interesante y muchas veces más precisa sería usar una Dome Light invisible con una intensidad muy baja. Esto permite aumentar ligeramente la luminosidad general de la escena sin introducir una fuente de luz tan localizada. El resultado puede ser muy bonito, pero requiere un poco más de tiempo de ajuste. Y como este vídeo ya se está alargando bastante, he preferido ir por el camino rápido. Pero si te interesa que haga un vídeo explicando cómo iluminar escenas nocturnas con la Dome Light, dímelo en los comentarios y lo preparo. El tercer cambio tiene que ver con los ajustes finales del cielo nocturno. Lo primero que he hecho ha sido realizar algunos pequeños ajustes en los parámetros de la luna y de las estrellas que hemos visto anteriormente. Nada demasiado exagerado, simplemente pequeños retoques para equilibrar mejor la imagen y que todo funcione de forma más armoniosa. Ahora mismo puedes ver en pantalla los valores finales que voy a utilizar en el render definitivo, por si quieres probarlos también en tu propia escena y ver cómo se comportan.
Además de esto, también he habilitado las nubes procedurales de la Sunlight. La idea aquí es darle un poco más de carácter al cielo, para que no sea completamente plano y tenga más matices de color y variación en la iluminación. Este tipo de detalle suele ayudar mucho en renders nocturnos, porque introduce ligeros contrastes en el cielo que lo hacen más interesante visualmente. Igual que he hecho con la luna y las estrellas, te muestro ahora en pantalla los parámetros que he utilizado, para que puedas tener una referencia clara si quieres probar algo parecido. Y por último, el cambio final ha sido habilitar el Light Mix. De esta manera, si después del render veo que alguna luz necesita un pequeño ajuste, puedo hacerlo fácilmente en postproducción, sin tener que volver a lanzar el render completo. Y listo. Con estos pequeños ajustes, este sería el resultado final de nuestro render nocturno. Como ves, Night Sky es una herramienta muy potente para crear renders nocturnos sin depender de imágenes HDRI. Con algunos pocos ajustes puedes controlar el cielo, la luna, las estrellas y la iluminación general de la escena, y todo de forma bastante rápida. Si te interesa aprender a usar SketchUp y V-Ray de forma profesional, te recomiendo echar un vistazo en mi contenido. En mi canal encontrarás tutoriales, trucos y flujos de trabajo reales que utilizo en mis proyectos. También doy clases personalizadas de SketchUp y V-Ray, donde trabajamos directamente sobre tus dudas o tus proyectos. Y si estás empezando desde cero, puedes ver mi curso online, SketchUp de 0 a 100, de la idea al 3D, que está pensado para que aprendas a modelar con seguridad y un método claro y simple. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete al canal y dale like, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!